Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Segunda de Pedro 1. Salutación. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Partícipes de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Testigos presenciales de la gloria de Cristo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta epístola, escrita por Pedro, se escribió a los mismos destinatarios de la primera epístola. Probablemente fue escrita aproximadamente en el año 66 al 68 después de Cristo, poco antes de su martirio en Roma. Esta es una carta de advertencia, ya que estaban entrando muchos falsos profetas y maestros. En los versículos 1 y 2 de este primer capítulo vemos grandes verdades. Por ejemplo, se afirma que Jesús es Dios y que hemos alcanzado y recibido una fe preciosa como la de los apóstoles por la justicia de Cristo. Esta es la gloria del Evangelio, que no puede compararse en lo más mínimo con ninguna religión. También vemos la importancia del conocimiento. En el versículo 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera no seremos engañados por los falsos.
Y por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, hemos recibido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Es decir, hemos recibido todo para nuestro crecimiento, fortaleza, consuelo, victoria, perseverancia, etcétera. Todo lo hemos recibido por gracia, por su divino poder y por su conocimiento. Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para participar de su naturaleza divina, y esto mediante el nuevo nacimiento y el crecimiento y madurez espiritual. Ya no somos parte de la corrupción de este mundo, salimos de allí para entrar a esta vida nueva. Es necesario que en cada uno de nosotros haya diligencia para buscar a Dios y para que el Espíritu Santo vaya creando en nosotros preciosas virtudes para ser vencedores, productivos y fructíferos, para vivir a plenitud esta vida nueva. A la fe debemos añadirle estas 7 virtudes. Número 1, virtud, que es esa calidad de vida que muestra excelencia en la vida práctica. A la virtud hay que agregarle conocimiento, que se refiere al entendimiento y la sabiduría que vienen como resultado de comprender y aplicar bien la verdad de la palabra de Dios. Para eso necesitamos diligentemente leer, estudiar, memorizar, aprender la palabra de Dios y ponerla en práctica. Número 3, dominio propio, que literalmente significa contenerse. Es ese autocontrol que era una característica de los atletas que debían contenerse y disciplinarse a sí mismos. A medida que nos llenamos de Dios y de su presencia, el Espíritu Santo viene a crear estos frutos en nuestras vidas. Recordemos que el dominio propio es fruto del Espíritu Santo. Y luego viene la paciencia, que también es fruto del Espíritu Santo. Paciencia es la capacidad de esperar de manera correcta. Además, es perseverancia o resistencia para hacer lo correcto sin ceder a la tentación o a la prueba. La paciencia es el poder para mantenerse firme en medio de las diferentes circunstancias de la vida. Es la virtud que puede soportar con una esperanza viva. A esto hay que agregarle afecto fraternal, que es ese amor entre hermanos, y a todo esto hay que agregarle amor. ¿Qué es ese amor puro, sincero, ese amor ágape, ese amor desinteresado, ese amor que podemos encontrar en 1 Corintios 13 y que te invito a leerlo? De lo contrario, todo lo que hagamos no servirá para nada. Entonces debemos ser diligentes para que nuestra vida espiritual vaya en crecimiento. Y de esta manera, si todo esto abunda en nosotros, no vamos a ser ociosos, no vamos a ser perezosos y no vamos a ser sin fruto o estériles. El peligro está en que si somos perezosos y no tenemos todas estas virtudes ni las cultivamos, entonces seremos ciegos y nos olvidaremos de la purificación de nuestros antiguos pecados, volviendo poco a poco atrás y muchas veces sin darnos cuenta. Por lo tanto, el llamado es hacer firme nuestra vocación, nuestro llamado, el sentido de nuestro vivir, porque de esta manera no caeremos jamás. Y como dice el versículo 11, nos será dada una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro había recibido la revelación de que muy pronto tendría que abandonar el cuerpo, es decir, tendría que morir. Por lo tanto, él procuraba con diligencia recordarles las mismas cosas, recordarles la palabra de Dios, aunque ellos ya la supieran, para que ellos estuvieran confirmados en la verdad y para que cuando él ya no estuviera, ellos tuvieran memoria de todas estas cosas. El apóstol Pedro les habla con autoridad porque él no estaba hablando fábulas artificiosas ni historietas. Él mismo con sus propios ojos había visto la majestad y la gloria de Jesucristo. Allá en el monte de la transfiguración, él había escuchado la voz de Dios diciendo: "Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia". Pero por sobre toda experiencia está la autoridad de la palabra de Dios.
Él magnifica la palabra diciendo, tenemos también la palabra profética más segura que cualquier experiencia humana. Es esta palabra bendita que dio testimonio de Jesucristo, que da testimonio de Dios y de su obra redentora. La Biblia, es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que Cristo venga, esta es nuestra antorcha, esta es nuestra lámpara, esta es nuestra luz, esta es nuestra guía. Muchas veces se le pone más atención a una experiencia humana o sobrenatural, a sentimientos y emociones o a palabras y profecías. Y esto es un grave error porque es la palabra de Dios, es la Biblia, la palabra profética más segura. A esta sí debemos estar atentos. Recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Recordemos que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Recordemos que esta palabra no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Nuestra fe es igualmente preciosa que la de los apóstoles? Número 2. Todas las preciosas y grandísimas promesas que nos han sido dadas tienen un motivo. ¿Cuál es? Te doy una pista, lo encuentras en el versículo 4. Número 3. Menciona por lo menos 3 virtudes que debemos añadir a nuestra fe en nuestra búsqueda diligente de Dios. Número 4. ¿Es la voluntad de Dios que seamos ociosos o perezosos? Número 5. ¿Qué dice el apóstol Pedro acerca de su muerte? Número 6. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Número 7. ¿Qué es lo que nos alumbra como una antorcha en medio de tanta oscuridad? Y número 8. ¿La profecía bíblica o escritura fue escrita por voluntad humana o por inspiración divina? Aquí terminamos el primer capítulo de Segunda de Pedro. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga.